El desierto comienza a respirar cuando el calor empieza a desvanecerse. Mucho antes de la noche, las dunas ya están en movimiento, lentas mareas de oro y sombra, susurrando entre la inmensidad que une Saqqara y Fayum. Bajo este océano de silencio, ¿algo se mueve? No es una leyenda. No es un espejismo. En 1926, un arqueólogo francés llamado Etienne Marceau escribió sobre una estructura que encontró allí, fragmentos de pilares de piedra caliza distintos a cualquier templo conocido del reino antiguo. Cada columna estaba tallada con constelaciones en lugar de jeroglíficos, su alineación reflejando las estrellas invernales que coronan a Orión. En los archivos del Cairo aún se conservan sus notas, donde menciona una geometría anterior a las dinastías, y un suspiro que parecía ascender desde la arena. Los beduinos que lo guiaron se negaron a regresar. Decían que las dunas se movían de otro modo allí, como si obedecieran a un viento más antiguo. Semanas después, una tormenta de arena cubrió el lugar, y el hallazgo de Marceau desapareció bajo una ola de polvo tan completa que pareció intencionada. Hasta hoy, ninguna expedición ha logrado hallarlo de nuevo. Solo quedan unas pocas fotografías, fragmentos pálidos donde se ven columnas medio desenterradas, el desierto enroscándose a su alrededor como una mano antigua que reclama su secreto. Cuando el aire se enfría tras la puesta del sol, el silencio se vuelve vivo. A la luz de la luna, las dunas parecen olas detenidas, cada cresta, un movimiento congelado en el tiempo. A veces, cuando el viento calla, se escucha un zumbido, bajo y profundo, que vibra en las plantas de los pies. Los geólogos lo llaman resonancia sísmica. Las capas del desierto atrapan y liberan el aire en tonos que apenas pueden oírse. Pero quienes han estado allí aseguran que el sonido no proviene de abajo, sino de dentro. Como si la arena recordara voces. En antiguos textos de templos en Abidos, hay un solo pasaje que menciona el lugar donde las estrellas fueron talladas en piedra antes de que el primer faraón llevara su corona. Ningún sitio coincide con esa descripción, salvo quizás estas ruinas enterradas, cuyos grabados muestran constelaciones desconocidas para el Egipto antiguo, patrones de cielos 10.000 años más viejos. Surge una pregunta silenciosa: ¿era este el recuerdo de una era que desapareció antes de la historia, o un templo construido para reflejar cómo fue alguna vez el cielo? Imagina estar allí, la arena fría bajo los pies, la noche expandiéndose a tu alrededor. Las estrellas brillan como polvo lanzado por manos invisibles. Cada grano parece conectado a algo vasto, paciente, expectante. El cuaderno del arqueólogo termina con una línea final, borrosa pero legible: las dunas se mueven para proteger la geometría de la creación. Tal vez por eso el desierto lo cubre una y otra vez. No por crueldad, sino por reverencia. Para proteger lo que pertenece al silencio. Cuando llega el amanecer, el horizonte brilla con una luz suave. No queda rastro de columnas. Ningún sonido, ninguna marca. Solo el susurro de la arena eterna, volviendo al sueño. Y en algún lugar bajo ella, el zumbido continúa, el eco de un templo que respira a través de la eternidad. El viento en Dasur transporta algo más que polvo. Lleva memoria, la clase de memoria que se adhiere a la piedra mucho después de que las palabras hayan desaparecido. A pocos kilómetros de las crestas enterradas donde duerme el templo perdido de Marceau, se hizo otro hallazgo, apenas mencionado en los diarios académicos. En 1932, un equipo británico que cartografiaba los primeros sitios piramidales informó algo extraño: una losa de piedra caliza, descubierta bajo un derrumbe, distinta a todo lo que pertenecía a las dinastías conocidas. Sus grabados no eran jeroglíficos, ni escritura alguna. Eran constelaciones, patrones estelares exactos del año 10500 a.C., la misma alineación que hoy reconocemos en la disposición celestial de la meseta de Giza. Al principio fue desestimada como curiosidad, acaso una pieza decorativa. Pero la precisión era demasiado exacta. Cada grupo estelar estaba incrustado con pigmentos azules que más tarde se identificaron como azul egipcio, el primer pigmento sintético del mundo, usado aquí miles de años antes de su supuesta invención. En su diario, la arqueóloga que supervisó el hallazgo, la doctora Ellen Cartwright, escribió una frase enigmática:
la alineación no apunta al sol, sino al silencio. Cuando los equipos de rescate llegaron, las piedras vibraban. Los sensores detectaron microtemblores sincronizados con la frecuencia natural de la Tierra, 7,83 hercios, el latido electromagnético del planeta. Quizás Nata Playa fue construido para amplificar ese aliento universal, el sonido del origen. Quienes pasan la noche allí dicen escuchar un coro bajo, un murmullo que late con su propio corazón. Los científicos lo llaman ilusión. Pero tal vez sea la memoria del cielo, recordando su primera exhalación. Los dioses, decían los antiguos, no se marcharon. Solo respiraron una vez. Y su aliento sigue moviéndose por el mundo, invisible, eterno, como un canto que nunca termina. En los acantilados más allá del Valle de los Reyes, donde la piedra se tiñe de miel al atardecer, se encuentra una cámara designada solo con su código de excavación, KV-73B. Fue descubierta en 1989, sellada tan herméticamente que el aire en su interior no se había movido desde antes de Ramsés. A simple vista parecía una tumba inacabada, un pasillo corto, una cámara cuadrada. Pero lo extraordinario no fue lo que contenía, sino lo que pareció despertar al abrirla. La arqueóloga a cargo, la doctora Lena Cross, era escéptica y precisa. Su primer informe parecía rutinario: la cámara no contiene sarcófago. Plataforma central compuesta por arena compactada con forma antropomorfa de 2 metros de longitud. Pero sus siguientes notas cambian de tono. Observó que la arena no estaba suelta, tenía forma, como si respirara. Los granos se movían apenas, creando ondulaciones nuevas cada día, aunque no había viento. Las paredes carecían de texto o pintura, pero bajo la luz rasante aparecían impresiones, ojos, labios, manos, como si hubiesen presionado desde dentro. Los sensores detectaron cavidades bajo el suelo, dispuestas como los lóbulos de unos pulmones, y un zumbido bajo, constante, con un ritmo exacto de 60 pulsaciones por minuto, el de un corazón en reposo. Apagaron el equipo, pero el sonido siguió. Durante los días siguientes, las cámaras fallaron, las grabaciones se distorsionaron, y algunos miembros del equipo aseguraron oír murmullos. Un asistente, Omar, perdió el conocimiento y al despertar dijo haber sentido un aliento en el oído. El electroencefalograma mostraba ondas zeta, típicas del sueño profundo. Esa frase sigue intrigando a los historiadores. Esa misma semana, la doctora Cross comenzó a soñar con la cámara cada noche. En el sueño, ella yacía sobre la forma de arena, y las paredes respiraban luz. La tumba sueña, escribió, y su sueño nos incluye. El análisis del suelo reveló que la arena provenía del Wadi Natrun, lugar sagrado de resurrección, y contenía diminutas partículas de hueso humano. La tumba no albergaba un cuerpo. Era el cuerpo. Un texto copto del siglo VI habla de la cámara del aliento, donde el último sacerdote de los antiguos dioses duerme para mantener su recuerdo vivo. No muerto, sino vuelto hacia adentro. El informe final de Cross decía solo: despertamos algo que no debía despertar. Hoy, la entrada de KV-73B está sellada. Pero los guías dicen que, en noches de luna llena, los acantilados vibran suavemente, como si respiraran. Los beduinos no se acercan. Dicen que la tumba sigue soñando, y que cada sueño suyo se convierte en un pensamiento en la mente de los vivos. Quizás la muerte no sea más que eso, un sueño esperando ser recordado. Y tal vez, cuando despertemos, descubramos que el sueño era nuestro desde el principio. Muy al oeste, donde el desierto libio se extiende como un océano de polvo blanco, los arqueólogos descubrieron un templo solitario llamado Atencaet, la casa del último aliento del sol. Medio enterrado en dunas talladas por el viento, sus columnas estaban tan lisas como hueso pulido. La excavación, iniciada en 1996 bajo la dirección del Dr. Lucien Graves, reveló algo único: un santuario construido no para adorar, sino para despedir. En el centro había una figura de alabastro, una mujer arrodillada, las manos extendidas frente al pecho, los ojos cerrados. Las paredes a su alrededor estaban grabadas con líneas de texto tan finas que parecían moverse bajo la luz.
No eran plegarias para los muertos, sino cartas dirigidas al sol. El idioma, un dialecto intermedio entre el hierático tardío y el protocopto, hablaba de una sacerdotisa encargada de sostener el último amanecer hasta que la tierra olvide su nombre. Los beduinos la llamaban el templo de la última luz. Decían que una mujer velaba allí cada 1000 años, custodiando la salida del sol moribundo. Sobre la puerta se leía su título, aquella que mira el reflejo. Su nombre, sin embargo, se ha perdido en la arena. Al caer la tarde, las pirámides de azul, la doblada y la roja, capturan la última luz, resplandeciendo con tonos de sangre y arena. Junto a ellas, el terreno donde se halló la piedra estelar permanece vacío. Los lugareños decían que la losa vibraba al tacto, un zumbido apenas perceptible, más sentido que escuchado. Los instrumentos no registraban nada. Algunos creyeron que era el pulso de la tierra, otros, que era el propio latido reflejado. Pero quienes permanecieron allí demasiado tiempo hablaban de otra sensación, ser observados no por dioses, sino por el tiempo mismo. Graves escribió en su diario, el aire olía a sal. No debería haber sal tan lejos del mar. El suelo, al analizarse, contenía rastros de cloruro de sodio, lágrimas convertidas en piedra. Durante la segunda noche, el equipo escuchó un sonido. El viento, al pasar entre las columnas, generaba un tono bajo, como una flauta invisible. No había corriente suficiente para explicarlo. En una cámara oculta hallaron papiros sellados que describían el rito del último amanecer. En él, la sacerdotisa debía mirar el primer rayo del sol reflejado en el agua, sin apartar la vista, hasta capturar su memoria. Al final del texto, una sola línea: cuando el cielo cierre los ojos, yo permaneceré abierta. Poco después, los trabajos cesaron. Instrumentos fallaban, brújulas giraban, las baterías se agotaban. El gobierno ordenó sellar el sitio. En su última carta, Graves escribió: ella aún me mira cuando duermo. Años más tarde, una fotografía satelital mostró un destello blanco en el mismo lugar, justo al amanecer del equinoccio. Duró 3 segundos, como si el templo hubiera exhalado luz. Los viajeros dicen que al amanecer se ve una figura entre las ruinas, una mujer mirando hacia el este, con las manos extendidas. Cuando el sol aparece, desaparece con él. Quizás la sacerdotisa no murió. Quizás se convirtió en la guardiana del amanecer, sosteniendo la primera luz para que nunca se apague. Porque incluso la luz, alguna vez, necesitó ser cuidada. Y allá, en el horizonte más olvidado, el último amanecer aún brilla, sostenido por unas manos que nunca dejaron de esperar. En el límite del desierto occidental, donde las dunas se detienen y el suelo vuelve a ser roca, existe un lugar que los mapas dejan en blanco: Dar al-Sat, la casa del silencio. No hay ruinas, ni templos, ni rastros humanos. Solo una llanura desnuda. Los pilotos que sobrevuelan la zona cuentan que, durante unos minutos, sus instrumentos fallan y los motores parecen apagarse. No hay viento, ni eco, ni sonido. Solo una quietud tan densa que parece escuchar. Las inscripciones, al ser examinadas con luz ultravioleta, mostraron espirales que conectaban cada constelación con algo invisible. Un fragmento de papiro griego hallado cerca, del período ptolemaico, mencionaba la piedra antigua que cantaba bajo la luna. Tal vez hablaba de la misma reliquia. Sin embargo, la losa desapareció durante su transporte al Cairo en 1934. La caja llegó vacía. Solo quedaron los cuadernos de Cartwright y unas pocas placas fotográficas, imágenes fantasmales de estrellas talladas en silencio. La primera mención escrita de ese lugar aparece en un manuscrito del siglo XII hallado en el monasterio de San Antonio. Un monje llamado Teófilo escribió sobre un desierto de ecos donde ni la oración regresa. Decía que el aire se volvía pesado, que el cielo perdía su color y que su voz caía al suelo, como polvo. En 1934, el geólogo británico Andrew Albrook registró el mismo fenómeno. Su brújula giró sin rumbo, su reloj se detuvo, y acampó junto a una cresta que parecía un muro natural, simétrico y sin origen.
Al amanecer oyó lo que describió como un aliento gigantesco contenido en la piedra. Cuando gritó para probar el eco, no volvió sonido alguno. Décadas después, en 1959, una expedición egipcio-francesa instaló instrumentos sísmicos en la zona. Detectaron pulsos rítmicos, cada 62 segundos, como respiraciones del suelo. Al salir del área, las lecturas cesaron. Era como si la tierra misma contuviera el aire. Los científicos abandonaron el sitio tras 3 días. Luego soñaron, por separado, con una puerta de piedra oscura tallada en espirales infinitas, y con un tono grave que no cesaba al despertar. Dibujaron el mismo símbolo en sus cuadernos. Nadie volvió oficialmente. El desierto borró los caminos. Solo persisten relatos de viajeros que sintieron calma y miedo a la vez, sombras sin luz, susurros que no venían de fuera, sino de dentro. Los beduinos llaman al lugar Bab al-Sat, la puerta del silencio. Dicen que no es muerte, sino el umbral donde el sonido regresa a su origen. En 2012, un radar satelital detectó formaciones circulares bajo la superficie, vacíos perfectos, apilados uno dentro de otro. Un analista escribió, lo que hay ahí no refleja. Absorbe. Aún hoy, los campos magnéticos se debilitan en esa zona y los pájaros la habitan. Los viajeros juran que el suelo vibra bajo sus pies, como un corazón oculto. Tal vez Dar al-Sat no sea un lugar, sino una condición, la pausa del universo antes de pronunciar otra palabra. Por la noche, las estrellas allí brillan con una pureza extraña. El silencio no amenaza, acoge. Escucha. Quizás los antiguos buscaban eso, no la eternidad, sino el descanso que la contiene, el instante en que la creación respira. Es fácil imaginarla allí, arrodillada junto a aquel monolito pálido, la llama de su lámpara temblando en el viento, el polvo brillando como constelaciones recién nacidas. Quizás comprendió entonces por qué los antiguos grabaron estrellas en piedra, no para adorarlas, sino para escucharlas. Y si alguien cruzara esa frontera invisible, quizá no desaparecería. Quizá solo se volvería parte de la pausa. ¿Por qué? ¿Y si el cielo alguna vez habló? ¿Y si, antes de la historia, los hombres creían que las estrellas eran voces respirando a través del firmamento? Cuando el viento se levanta después de medianoche, las dunas se desplazan y descubren fragmentos demasiado lisos para ser naturales. El aire vuelve a vibrar, recordando. Y bajo la arena, la geometría enterrada despierta otra vez, no en palabras, sino en ritmo, el mismo pulso que vive en todo lo olvidado. Tal vez la piedra siga allí, escuchando. Tal vez espere la noche en que las estrellas vuelvan a pronunciar el nombre que una vez dijo. Bajo los cimientos agrietados de una necrópolis sin nombre, al oeste de Luxor, se halló una abertura, un pozo estrecho que descendía hacia la sombra. El aire dentro era cálido y extrañamente quieto, como si la tierra contuviera el aliento. Al final del pasadizo, los exploradores encontraron una cámara distinta a cualquier tumba o santuario conocido. Las paredes no estaban talladas, sino cubiertas por una superficie lisa, negra, parecida al vidrio volcánico, que brillaba débilmente. Cuando las antorchas parpadeaban, la luz no regresaba como reflejo, sino como neblina, un resplandor que parecía respirar. El hallazgo fue registrado en 1954 por el arqueólogo egipcio Dr. Salim el-Amin, conocido por su trabajo meticuloso en Tebas. La llamó la cámara del espejo, aunque reconoció que aquellas superficies no se comportaban como metal ni vidrio. Los análisis posteriores mostraron trazas de sílice negra y hierro meteórico, una combinación nunca antes vista en la arquitectura egipcia. La cámara era pequeña, casi circular, y dentro de ella, todo sonido desaparecía. No es silencio, escribió el-Amin. Es la sensación de ser absorbido. En las paredes aparecían figuras débiles, no reflejos, sino movimientos fantasmales. Una figura que se aleja, una llama que se repliega, el eco de un gesto que regresa tarde. Algunos pensaron que era una ilusión, otros, una propiedad del material mismo. Los textos funerarios más antiguos hablan del Salón de las Sombras, donde el alma ve lo que el sol no puede.
Nunca se había encontrado un sitio así, hasta entonces. Cuando colocaron lámparas eléctricas, ocurrió algo imposible. La luz no iluminó el recinto, lo profundizó. El resplandor pareció hundirse en la piedra. Solo el techo brilló tenuemente, mostrando un grabado casi invisible, círculos concéntricos, como ondas en el agua. En el centro, un símbolo repetido 3 veces, un ojo abierto rodeado por rayos que se curvaban hacia la oscuridad. Más tarde, la estudiosa copta Marian Famay comparó el hallazgo con un manuscrito apócrifo llamado el Libro de la Luz Retornante, que describe espejos que conservan la memoria de la creación, no lo que fue, sino lo que debía ser. Los primeros altares, los llama, construidos antes de los templos, usados para hablar con el cielo oculto bajo la tierra. Si esta cámara fuera uno de esos altares, sería más antigua que cualquier dinastía. Más antigua incluso que la idea del más allá. Cuando el equipo intentó retirar uno de los paneles, el bloque se desintegró sin ruido, convertido en un polvo oscuro con aroma a resina y metal. Días después, varios miembros soñaron lo mismo, un salón cubierto de espejos donde no veían su reflejo, sino un río de estrellas fluyendo sobre el suelo. El Amin selló la cámara en 1955 y pidió que su ubicación no fuera registrada. Su última nota decía: "Este lugar no refleja. Recuerda. No debe ser visto 2 veces". Hoy no quedan fotografías, solo un dibujo de los círculos concéntricos y una breve descripción de un material que bebe la luz como el agua bebe el sol. Algunos creen que era obsidiana natural moldeada por manos desconocidas. Otros susurran que fue un umbral, una frontera entre el mundo y su reflejo onírico. Al anochecer, cuando el Nilo se oscurece y el aire pesa, uno puede sentir esa misma llamada sutil, como si algo bajo la tierra aún respirara, esperando ser recordado. Tal vez la cámara sigue viva. Tal vez solo muestra nuestro reflejo cuando dejamos de mirar. Muy al sur de las ruinas de Abidos, donde el Nilo se vuelve delgado y el viento ya no lleva voz humana, las imágenes satelitales revelaron una geometría extraña, un patrón circular semienterrado bajo la piel pálida del desierto. Los arqueólogos lo consideraron una ilusión de luz, una sombra sobre antiguos cauces secos. Sin embargo, en 1978, un equipo franco-egipcio dirigido por la doctora Camille Durand confirmó algo imposible: bajo las dunas yacían restos alineados no con el sol, sino con el sonido. Los sismógrafos utilizados para mapear el subsuelo detectaron pulsaciones rítmicas, constantes como un latido. Al seguirlas, descubrieron una red de vacíos circulares dispuestos a intervalos exactos, cada uno separado por distancias que correspondían a frecuencias armónicas. Durand lo llamó una ciudad acústica, una arquitectura creada para ser escuchada más que vista. Al amanecer, el silencio era tan profundo que podía oírse el movimiento de la arena. Los investigadores percibieron un zumbido bajo, inaudible para las grabadoras, como un canto retenido por la tierra. Las leyendas beduinas hablaban de Asra al-Sifr, el Palacio del Cero, una ciudad hecha de vibración y viento. Lo que antes fue poesía, parecía ahora una posibilidad. Excavaron capas de arena sin hallar piedra alguna, solo polvo de cuarzo compactado, fundido en láminas delgadas de vidrio natural. Al golpearlo, el material resonaba suavemente, como si recordara la nota que lo creó. Uno de los trabajadores afirmó escuchar un tambor lejano, más allá del oído. Las notas de Durand, conservadas en el Museo de Leome, describen el sitio como una huella de una idea. Los antiguos, escribió, quizá construyeron con sonido, cantando dentro de cámaras de piedra hasta que la vibración se transformó en forma. Los anillos seguían proporciones armónicas idénticas a los himnos de los templos egipcios y a las escalas musicales sumerias, 2 mundos separados por milenios, un mismo lenguaje invisible. Al atardecer, la arena se volvió bronce y el viento se detuvo. Los monitores sísmicos registraron un último pulso, largo y profundo, que se desvaneció como un suspiro. Al día siguiente, las huellas habían desaparecido. El desierto había cerrado sus labios. Durand describió su última línea: quizá no construyeron con materia, sino con resonancia. Y quizá nosotros mismos seamos ecos de su arquitectura. Años después,
Ingenieros acústicos revisaron los datos, las frecuencias eran irrepetibles, más cercanas al pulso planetario que al sonido humano. Y cuando sopla el viento por aquella llanura olvidada, los viajeros aseguran oír un ritmo tenue, un canto sin palabras, naciendo y muriendo entre las dunas. Tal vez la ciudad invisible aún respire. Tal vez, como sus arquitectos, solo espera ser escuchada. En el otoño de 1899, un envío de papiros llegó al Museo Egipcio del Cairo. Procedían de Luxor, vendidos por un comerciante que afirmaba haberlos hallado en una cámara derrumbada cerca de Ir el Bari. La mayoría estaban quebradizos, ilegibles, el polvo de los siglos pegado a su superficie. Pero entre ellos había un rollo distinto, delgado, sellado con resina endurecida, aún intacto. Cuando lo desenrollaron en el taller de restauración, el pergamino parecía respirar. La tinta brillaba como si tuviera pulso propio. El curador, el profesor Dimitri Kazan, dejó constancia de lo que ocurrió después. Antes de que pudiéramos examinarlo, la superficie comenzó a oscurecerse, no por fuego, sino como si la escritura devorara la luz. En segundos, el papiro se redujo a ceniza sin calor, dejando solo el aroma de aceite de cedro y metal. Durante ese instante, quienes lo presenciaron aseguraron haber visto las palabras suspendidas en el aire, resplandecientes, escritas en un alfabeto desconocido. Kazan rescató un pequeño fragmento que había caído antes de que el resto desapareciera. Bajo el microscopio, la tinta resultó ser una mezcla de hematita pulverizada y trióxido de antimonio, un compuesto usado en lámparas antiguas para producir una llama blanca. Era como si el escribo hubiera escrito con luz. El curador nunca se recuperó del asombro. Recorrió Tebas y Amarna en busca de registros similares, y halló una inscripción del siglo XIV a.C. que hablaba de los rollos escritos para ningún ojo. Los sacerdotes decían que contenían verdades tan sagradas que el mundo no podía albergarlas. La tinta, según el texto, era tinta viva que arde cuando recuerda. Muchos académicos creen que es una metáfora. Pero el fragmento de Kazan contaba otra historia. Bajo luz ultravioleta, los restos de tinta titilaban, aumentando la temperatura del aire. Sin fuego, pero con calor. Kazan murió en 1906. Entre sus papeles, una carta, un dibujo de una serpiente rodeando una llama y una línea final, aún escribe cuando nadie la mira. Algunos creen que aquel papiro pertenecía a la Biblioteca de la Luz, un conjunto de textos ocultos en Heliópolis durante el reinado de Akenatón. Decían que contenían el secreto de la creación, energía y palabra fundidas en un mismo soplo. Quizás los antiguos sabían lo que la ciencia tardó en decir, que la energía no muere, solo cambia de forma, que la luz guarda memoria. Para ellos, el conocimiento no era posesión, sino ofrenda. En las noches silenciosas del museo, los guardias cuentan que una débil luminiscencia aparece sobre la mesa donde aquel papiro se desvaneció. Una chispa sin llama. Un aliento que olvida apagarse. Quizás el rollo sigue existiendo, no en papel ni en tinta, sino en la memoria del aire. Quizás cada fuego encendido murmura su historia. Y tal vez eso querían decir los antiguos. Hay escrituras que no deben leerse. Solo regresar. En el valle desierto al este del oasis de Sigua, donde la arena se extiende como un mar inmóvil, una formación de arcos de piedra emerge entre las dunas. A simple vista parecen naturales, restos de acantilados desgastados por el viento. Pero los primeros exploradores que cartografiaron la zona notaron algo inquietante: cada arco se alinea con precisión hacia una dirección celeste, formando una espiral que culmina en un portal circular, tallado en piedra caliza ennegrecida. Los lugareños lo llaman Bab al-Naum, la puerta del sueño. En 1937, el geógrafo italiano Enrico Baggi dirigió una expedición para estudiar esas estructuras. En su diario, hoy conservado en Roma, las describió como una geometría del silencio, modelada por ninguna mano humana. Los arcos tenían la misma altura y distancia entre sí, orientados no hacia el sol naciente, sino hacia la puesta de Sirio, la estrella que los antiguos egipcios asociaban con el renacer. No había templos, tumbas ni aldeas cercanas.
El lugar parecía creado para recordar, no para habitar. Los beduinos se negaron a acampar junto al último arco. Decían que pertenecía a los que duermen debajo, y que los viajeros que dormían allí despertaban en otro tiempo. Valli no les creyó, hasta la tercera noche. Uno de sus hombres desapareció sin dejar huella. Sus pisadas llegaban hasta el portal, y se detenían. Valli soñó esa misma noche con cruzar la puerta. En su sueño vio una ciudad bañada en luz azul, donde las torres se alzaban como corales y el aire cantaba. Escuchó voces en lenguas desconocidas, pero familiares. Cuando despertó, las estrellas sobre él no coincidían con sus mapas. Solo al amanecer volvieron a su lugar. El portal circular, de unos 2,5 metros de alto, está cubierto de grabados, espirales dentro de espirales, líneas que parecen tanto un mapa como una huella. Algunos investigadores comparan su diseño con los símbolos bereberes del tiempo cíclico o con los glifos predinásticos de eternidad. Pero tras la puerta solo hay desierto. En 1972, un equipo egipcio intentó explorar el subsuelo con radar. Los instrumentos detectaron un vacío, una cavidad enorme bajo el portal. Al perforar, el taladro se partió sin causa aparente. Un técnico cayó inconsciente, murmurando una frase en griego antiguo, el camino del retorno. Nunca había aprendido ese idioma. El valle no aparece en los mapas, pero en Siwa aún se habla de él en voz baja. Dicen que el viento allí gira en círculos y que, en noches sin luna, luces pálidas flotan entre los arcos antes de desaparecer bajo la arena. En 2011, una fotografía satelital captó un resplandor alrededor del sitio, un anillo luminoso que duró 2 segundos. Los científicos lo atribuyeron a un error de lente. Pero quienes han sentido aquel silencio saben que la explicación no basta. Tal vez la puerta no sea un paso físico, sino un umbral entre la vigilia y la memoria. Un monumento erigido para resonar con la conciencia, no con la piedra. Cuando el viento sopla fuerte, la arena fluye por los arcos como agua, y el aire vibra. Si uno se duerme bajo el último arco, tal vez sueñe con cruzar hacia esa ciudad azul donde las palabras son sonido, y el sonido es silencio. Y tal vez despierte días después. O tal vez no despierte nunca. Porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. En la llanura desértica al norte de Abidos, bajo lo que se creía un templo menor, las excavaciones de 1964 revelaron una estructura subterránea de una precisión imposible. La entrada estaba sellada con bloques de piedra caliza marcados con un solo símbolo, un ojo abierto dentro de una espiral. Bajo esas losas, el pasadizo descendía hacia una cámara fría y silenciosa. En las paredes no había jeroglíficos, sino líneas continuas, sinuosas, que parecían fluir como un río de piedra. En el centro se alzaba un pedestal de granito negro. Sobre él, láminas de yeso cristalizado, translúcidas, tan finas que la luz las atravesaba. En ellas, grabados microscópicos, glifos que, al ser iluminados, destellaban como estrellas sobre el agua. El hallazgo fue catalogado como estructura 17A, pero quienes la vieron la llamaron la biblioteca que recordaba el futuro. El arqueólogo principal, el Dr. Nabil Fahri, escribió que el diseño del recinto era acústico. Un susurro junto al pedestal se transformaba en ecos que se movían por el aire como si las paredes escucharan. Lo más asombroso fue el contenido. Una de las tablillas mostraba, bajo luz infrarroja, figuras de deltas y costas que no correspondían a la antigüedad. Eran idénticas a mapas satelitales modernos del Nilo después de la construcción de la presa de Asuán, 4 milenios en el futuro. Cuando el descubrimiento llegó al Cairo, las tablillas fueron trasladadas al museo. Solo 3 llegaron intactas. Las demás se habían vuelto opacas, lisas, sin rastro de inscripción. Ninguna causa química lo explicaba. Era como si la escritura se hubiese retirado por voluntad propia. La lingüista Leila Saad notó que los patrones coincidían con los 26 puntos del ciclo de precesión terrestre, un movimiento que dura casi 26.000 años. Quizá no es profecía, dijo, sino memoria que se repite. Más tarde, un grupo de físicos probó emitir sonidos de 432 Hz.
Las paredes respondieron. Un resplandor se formó sobre el pedestal y los símbolos parecieron moverse, reordenándose como estrellas. Los instrumentos marcaron un pulso electromagnético, y luego, nada. El fenómeno nunca volvió a repetirse. El gobierno selló el sitio. Pero los testigos aseguraron que por un instante el tiempo pareció detenerse. Entre los papeles de Fahry se halló una frase: los antiguos no escribieron historia. Recordaron lo que aún no ha ocurrido. Tal vez aquella biblioteca no guardaba el pasado, sino los ciclos del mundo, repitiéndose una y otra vez. Donde el futuro no es una predicción, sino un regreso. Hoy, la arena cubre nuevamente la entrada. Los pastores dicen que allí el viento no tiene dirección. Al caer el sol, una luz débil emerge del suelo, como un reflejo de vela bajo la superficie. Quizás sean minerales brillando. O quizá la memoria, aún viva, esperando a quienes vendrán. Y cuando lleguen, no leerán el porvenir. Leerán su propio reflejo. En las profundidades del altiplano de piedra caliza del centro de Egipto, más allá del sol y del viento, corre un río que ningún mapa registra. No es el Nilo, aunque brota de su corazón antiguo. Se mueve en silencio, fluyendo por cavernas donde el techo brilla con cristales formados por siglos de respiración mineral. Los beduinos lo llaman An-Nahr al-Mafqud, el río perdido. Dicen que no tiene origen ni desembocadura, que gira eternamente bajo la tierra, llevando en su corriente la memoria de épocas olvidadas. En 1948, un equipo geológico de la Universidad de Alejandría perforaba en busca de acuíferos cerca de Minya. Su maquinaria golpeó algo hueco que resonó como metal vivo. Días después, los buzos descendieron por una grieta estrecha y emergieron en una caverna inmensa. Allí, iluminada por las lámparas, el agua se extendía negra y lisa, reflejando una luz sin fuente. El líder de la expedición, el Dr. Yusuf Rahman, escribió: un espejo en movimiento, tan oscuro como el sueño. Siguieron la orilla durante 2 kilómetros, sin hallar entrada ni salida. El río no corría hacia adelante, sino en espirales lentas, como si respirara. Al regresar a la superficie, sus relojes marcaban 4 horas menos de las transcurridas. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de grabados, líneas onduladas, símbolos de agua y sonido. Cuando el haz de las linternas tocó el río, los glifos parecieron encenderse, reflejando una luz que no venía del fuego. El análisis posterior reveló rastros de óxidos metálicos con propiedades fluorescentes, pero nadie logró reproducir el fenómeno. Los habitantes de la región hablaban desde siempre del Nilo subterráneo, el camino de las almas hacia el segundo horizonte. En los textos de las pirámides se menciona el río bajo el río, la senda de Osiris. Tal vez era este, no mito, sino eco mineral de la antigua creencia. Rahman volvió a descender en 1952. No regresó. Sus asistentes oyeron como el agua temblaba, vibrando con un sonido profundo antes de que la cueva se inundara. El paso colapsó. El lugar fue sellado. Décadas más tarde, su esposa entregó unos bocetos hallados entre sus pertenencias, un río serpenteando entre columnas en forma de costillas, figuras humanas caminando junto a su reflejo, que brillaba más que ellas mismas. En los años 80, el hidrólogo Hassan el-Masri detectó anomalías sísmicas bajo la misma región, canales que corrían paralelos al Nilo, llenos de un fluido denso. Parecen venas, escribió, pero venas de qué, o de quién, no sé. Hoy, las imágenes satelitales confirman cavidades profundas con masas líquidas invisibles. Oficialmente, son formaciones geológicas. Pero algunos investigadores susurran que el río perdido sigue vivo, fluyendo bajo nuestros pasos, arrastrando la memoria del mundo. Dicen que el agua guarda lo que el fuego olvida. Que cuando el viento calla, puede oírse su suspiro en el suelo. Quizás, cuando el último río seque en la superficie, el río perdido continuará, murmurando en la oscuridad. Porque el agua, como la memoria, nunca muere. Solo aprende a moverse sin ser vista. En las montañas de Asuán, donde el desierto se disuelve en una neblina violeta,
se alza un antiguo observatorio, un círculo de piedras conocido como Nata Playa. Los arqueólogos dicen que es más antiguo que Stonehenge. Para el viajero casual no es más que un grupo de rocas erosionadas. Pero al caer la tarde, cuando el aire se aquieta, la forma real aparece, una ventana hacia el ritmo del cielo. Los antiguos no observaban, escuchaban. Uno de los hombres que más profundamente estudió Nata fue el astrónomo y lingüista Dr. Mahmoud el-Khalil. En los años 70 vivió solo en el desierto durante 6 meses, trazando cada alineación, cada sombra. Sus notas, encontradas tras su desaparición, parecen más un rezo que un informe científico. No miraban hacia arriba, escribió, entraban en el cielo a través del sonido. De noche, el viento atravesaba los pasajes entre las piedras y creaba tonos bajos, armónicos, que variaban con las estrellas. El Khalil los grabó y descubrió que la frecuencia cambiaba con la salida de Sirio y Orión, como si el cielo respirara. Lo llamó el aliento de los dioses. El análisis espectral mostró que los sonidos eran infrasonidos, vibraciones por debajo del oído humano, capaces de provocar sueños lúcidos y visiones. Tal vez los antiguos sacerdotes no buscaban éxtasis con fuego ni incienso, sino con la respiración acompasada al ritmo del cosmos. En sus escritos finales, el Khalil relacionó las piedras con el amanecer heliacal de Sirio hacia el 4800 a.C., la era mítica del Septepi, el primer tiempo. Los tonos formaban un patrón de 4 pulsos, una pausa y 3 más, la misma secuencia inscrita en la disposición del monumento. El desierto, escribió, es el instrumento, y el cielo, la mano que lo toca. En su tercer mes dejó de usar aparatos. Decía que podía oír las notas en el aire, aun sin viento. Su asistente lo visitó y lo encontró transformado, delgado, sereno, los ojos reflejando la noche. El aire canta, le dijo, y la canción es más antigua que la luz. En la noche del 23 de junio, solsticio de verano, escribió su última frase, el ritmo ha regresado. Debo seguirlo. Al día siguiente, había desaparecido. Ninguna huella. Solo círculos concéntricos de arena, como si algo hubiera respirado desde el suelo.